el vídeo está patrocinado por Catapult, con el juego Looking for Hells, un pícaro juego de acción inspirado en la mecánica de curación, MMO. Cura, protege y resucita. Tu camino a través de mazmorras, llenas de objetos muy poderosos, enemigos mortales y la fiesta más incompetente que puedas imaginar. Como siempre, tienes el link en la descripción para que lo juegues. Desbloquea una variedad de hechizos curativos y prueba cualquier combinación que se te ocurra. ¿Una construcción de curación en el tiempo? ¿Solo hechizos de escudo? ¿Granadas curativas y escopetas? La decisión es tuya para completar esta aventura. Cada clase de luchador tiene su propia habilidad especial. Los guerreros pueden burlarse de los enemigos. Los pícaros pueden aturdir y causar daño por sangrado. Experimenta con diferentes formaciones de equipos para descubrir qué funciona mejor para tu estilo de curación. Como siempre, tienes el link en la descripción, así que no te lo pierdas. Looking for Hells. Me encantan las mega evoluciones, las formas Alola y sus personajes. Puede que no lo tenga todo, pero descubriré este nuevo Hack Room GBA en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con una review de las que os gustan muchísimo. Nuevos Hack Rooms de Pokémon GBA en español, con muchísimas novedades, como mega evoluciones, gráficos renovados y mucho más. Pokémon Another Dimension es un Hack Room de Pokémon GBA en inglés todavía en beta, creado por Lucanite Z. Actualmente tendremos una mini traducción en español para esta gran sorpresita, por lo que sí, vamos a ver qué más nos trae esta gran novedad. Poco a poco, por fin este 2021 empieza a despegar con muchísimas novedades y nuevos Hack Rooms de Pokémon GBA que vamos a poder jugar. Y sí, es que ya hacía falta porque este año parecía que no iba a venir nada nuevo. Pero ha sido una falsa alarma, chicos, ha sido una falsa alarma. Porque ya llegan los nuevos Hack Rooms de Pokémon nuevos para este 2021. Siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y dale al like, ya que si llegamos al menos a 500 likes, habrá otra review muy interesante, incluso actualizaremos este juego si hay más actualizaciones. Además, ¿quién iba a decir que traería un Hack Room de Pokémon tan interesante? Oye, un buen like solo por eso, joder. Y bueno, como es mi vídeo, también hago mi mini momentito spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, vente a saludarme, que ahora mismo si estás viendo el vídeo de los primeros estaré en directo. Además de otro contenido como Twitter, Facebook o Instagram, además de TikTok, hay mi nuevo TikTok, así que yo qué sé, vente a saludarme, tienes todos los links en la descripción. Y bueno, para terminar, algo importante que luego vais a preguntar, tendréis un link aquí abajo, en lo que es la descripción, y aquí arriba a la derecha, con el link del Hack Room y cómo jugarlo en Android con varios emuladores muy interesantes. Además está todo renovado, así que podréis tener más clarito cuáles son las mejores apps para jugarlo en la Play Store, en Android. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a lo realmente importante. Pokémon Another Dimension GBA en español, que ya tenemos disponible, así que vamos a ver todo lo que nos trae. Sobre los Pokémon tendremos incluidos desde la primera generación hasta la séptima generación, con las formas Alola incluidas. Además contaremos con mega evoluciones en combate, con los Pokémon oficiales hasta la séptima generación. Sobre las características y funciones, tendremos daño físico y especial, además del tipo Hada, que siempre preguntáis, así que si te lo preguntas, pues sí, ya casi todos vienen con estas opciones actualizadas. Algo importante es que tendremos nueva Pokédex, con una gran selección de los mejores Pokémon añadidos. Sobre los iniciales, tendremos directamente las últimas evoluciones, por si no te gusta esperar y directamente quieras mega evolucionar a tus Pokémon, como en Kanto Z. Eso sí, como opciones extra podremos cambiar a nuestro personaje principal en cualquier momento, de chico a chica, de chica a chico, yo que sé, lo que quieras. Ahora eso sí, vamos con los gráficos, que ya estaréis viendo de fondo y a mí al menos me gustaron. Los gráficos exteriores e interiores se han modificado un poquito, más los exteriores que interiores, como podéis ver. Son gráficos rediseñados muy coloridos, con un estilo oro corazón bastante llamativo, como por ejemplo la hierba, árboles y mapeados que quedan bastante bien. En general es un Hack Room de Pokémon GBA en español con nuevos gráficos, mega evoluciones y séptima generación. Si es que no sé qué más queréis, en serio, lo queréis todo ya, lo queréis todo. La historia es muy parecida a Rojo Fuego, pero solo se le han modificado los mapeados y algunos pequeños eventos.
pero en esencia es la misma región que Kanto, pero con modificaciones incluidas tanto en los mapas como en algunos eventos, como he dicho. Ahora sí, vamos con la palabra secreta, que va a ser la mejor forma Alola. No sé, tú comenta con una forma Alola que pienses que sea la más poderosa. Así, pues tendrás tu corazón. Easy peasy, gente, easy peasy. Si no, pues te jorobas si no tienes corazón. Quiero comentarios con Pokémon formas Alola, hoy les toca a ellos. Y bueno, eso sí, vamos con la opinión personal, que la verdad no tengo demasiadas quejas. Como dije, tendréis una versión en español con una traducción base en los diálogos, pero poco más. Por ahora, como dije, es una beta, así que habrá que ver cómo irán las futuras actualizaciones. Es verdad que ahora tiene poco contenido, pero seguro que en un futuro tendrá mucho más. Creo que tiene bastante futuro, si es verdad que todavía es una beta, pero bueno, es lo que hay. En el mundo de los hack rooms, la gran parte de los juegos quedan en beta, no es culpa de nadie. Pero como siempre digo, si quieres solo juegos completos, gasta tu dinero y cómpralos. O yo que sé, haz tu propio hack room completo con mega evoluciones, nueva historia, región, octava generación y movimientos Z. Y después mándamelo, joder, después mándamelo que yo le hago review, coño, yo le hago review. Pero bueno, vamos con lo importante, sobre si te lo recomiendo yo o no. Pues la verdad es que en parte sí que te lo recomiendo, es una buena opción para tener en cuenta y además con muchos de los diálogos en español. Como siempre al final eso va a quedar en ti, pero bueno, yo sí creo que tiene bastante futuro. La verdad que para echarle un rato está bien y los gráficos molan muchísimo. Si te gusta probar nuevos hack rooms de Pokémon, pues oye, yo la verdad que sí que te lo recomiendo, porque tampoco vas a pasar un mal rato, seamos sinceros. Tampoco te voy a decir qué jugar y qué no, pero creo que puede tener mucho futuro, sobre todo cuando tengamos las próximas actualizaciones, que seguro que van a ser muy prontito, así que vamos a estar muy atentos. Y bueno, espero que te haya gustado, si es así, deja un buen like para alguna otra reflexión o decirme lo que piensas tú, la verdad que el like ayuda. Y yo qué sé, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y eso me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, pues únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews o opiniones random, no sé cuál pondré. Así que ahí lo tienes también, ¿no? El último vídeo, seguramente ponga el último vídeo, toma por culo. Venga, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós! Pokémon Diamante Brillante. Pokémon Perla Reluciente. Aquí tienes lo que buscas. Ahora lárgate, me molestas. Sí, básicamente.